con cada uno de ustedes. Incline su rostro y con toda reverencia oremos a nuestro Dios. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más por este privilegio, Dios, que nos da de poder meditar en tu palabra, sabiendo, Dios, que de una u otra forma, Dios, necesitamos, Dios, refrescar nuestras vidas. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que abra nuestras mentes, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda derramarse sobre nuestras vidas, haciéndonos, Dios, y ayudándonos a entender y comprender tu santa palabra. Sabemos, Dios, que no somos dignos, pero tú, Señor, te diste a la labor de salvar nuestras vidas, de mirarnos, Señor, de darnos ese amor maravilloso mostrado en esa cruz, en tu Hijo unigénito, Señor, por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bien, el día de hoy vamos a meditar sobre un tema que es bastante importante para cada uno de nosotros como cristianos, como iglesia, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, y es sobre la gracia. Aprender sobre la gracia es sumamente importante, porque muy pocas veces nosotros como cristianos llegamos a entender el verdadero significado y el verdadero valor de la gracia de nuestro Dios a nuestras vidas. Hace mucho tiempo leí una historia de un niño que había construido un barco. Lo estuvo trabajando con mucha paciencia, cortó la madera, lo empezó a darle forma y su mamá le regaló un pedazo de tela para que hiciera la vela del barquito. Después de un buen tiempo, el muchacho terminó de construir el barco y no hallaba las horas de ir al lago para poder probar aquel barco que había hecho. Se dispuso a ir, se fue al barco, al lago, y en cuestión de minutos de haber estado jugando con el barquito, un viento fuerte vino y una ola se le llevó cada vez más, se le llevó el barquito, hasta que en algún momento dejó de verlo. Al pasar el tiempo, caminando por su ciudad, miró en una tienda de juguetes que ahí estaba aquel barco que él había construido y lo reconoció porque su mamá le había regalado una tela muy peculiar. Y ese barco que estaba en la vitrina de la juguetería era el que él había construido. Inmediatamente corrió el niño, se fue donde el señor que estaba en el mostrador y le dijo: Señor, sáqueme ese barco porque ese barquito es mío. El señor le dijo: está muy mal, ese barco no es tuyo. Yo pagué a otro muchacho que me lo trajo y me lo vendió, y si querés ese barquito vas a tener que pagar por él. Tiene un precio. El niño se fue muy triste, pero trabajó duro una vez más hasta recoger el dinero y se fue a comprar aquel barco, aquel que había construido. Cuando el niño venía saliendo de la tienda, dijo una frase que a mí me llamó mucho la atención: barquito, ahora eres doblemente mío, porque yo te hice y te compré una vez más. Es exactamente lo mismo que hizo el Señor Jesús cuando murió en una cruz por nuestros pecados y nos dio la salvación eterna. El Señor nos formó, nos hizo en el principio, pero una vez habíamos sido robados por Satanás, por el pecado, habíamos sido separados de Dios, pero Jesús vino a morir en una cruz y una vez más compró nuestras vidas, compró nuestras almas a precio de sangre. Por esa razón somos doblemente de Dios. La gracia, estimados hermanos, muchas veces y en muchos estudios, grandes estudiantes de la Biblia se han encontrado con un sinnúmero de problemas a la hora de traducir el término de gracia desde el original. Incluso, toditas las religiones en el mundo, y no hay una sola religión más que el cristianismo, que le enseñe a sus seguidores que no tienen que hacer absolutamente nada para obtener la salvación de su Dios. Todas las religiones enseñan que el ser humano tiene que hacer algo para alcanzar una salvación. Tiene que hacerle bien a otro, tiene que purificar su alma a través de ritos. Sin embargo, el cristianismo no se rige por ninguna regla. Nada más creer que Cristo Jesús murió en una cruz
y por esa razón podemos ser salvos. Eso se llama gracia. La gracia de Dios es un regalo y quizás esto lo hemos escuchado por mucho tiempo. Es un don inmerecido. ¿Acaso cuando usted va a un lugar y le dicen, mira, te compré un regalo? Qué sé yo, si es una dama, le compraron una blusa o un vestido bien bonito. Y la hermana dice, qué bonito el vestido, ¿cuánto le debo? No decimos así, ¿verdad? Porque es un regalo. Y lo que es un regalo no se cobra. De la misma forma, la gracia que Dios nos da es un regalo. Y no tenemos que pagar absolutamente nada para poder obtenerla. Únicamente tenemos que arrepentirnos y aceptar que Jesús es nuestro Señor. Ahora, le voy a mostrar dos hechos o dos ejemplos. En la Biblia hay un sinnúmero de ejemplos en los que podríamos hablar sobre la gracia. El primero es el de Adán cuando pecó con Eva. Y el segundo, aprovechando que nuestro hermano Moisés Estrada nos hizo una introducción y un estudio bastante interesante sobre las parábolas. Vamos a hablar sobre la parábola del hijo pródigo. Un poquito porque quizás no nos dé el tiempo para abarcarles. Es una parábola bastante extensa. Entonces vamos a iniciar. Abra su Biblia en Génesis. Perdón, antes de iniciar a eso, ya me estoy saltando un punto aquí. Abra su Biblia en Efesios. Hechos 20:10. Vamos a leer. Abra su Biblia en el libro de Hechos. Capítulo 20, versículo 17 al 24. ¿Ya lo tienen? Lo leemos entonces, desde el 17. Enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por acechanza de los judíos. Y como nada me fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice el 22. Ahora, he aquí ligado un espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Estas palabras son las que dijo el apóstol Pablo cuando se estaba despidiendo de la iglesia que estaba en Efesios. Iba a iniciar un viaje misionero. Él reúne a todos los ancianos o a todos los líderes de la iglesia y empieza a expresar palabras diciendo que tiene que trasladarse hacia Jerusalén porque Dios lo ha mandado o lo ha encomendado a predicar el Evangelio de Dios. Yo quiero que nos enfoquemos en dos versículos específicos. En el versículo 22. Ahora he aquí ligado yo un espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo está diciendo, yo voy a Jerusalén, no sé cómo me voy a ir, me ha ido muy mal porque donde quiera que voy los judíos me agarran y me quieren hundir, pero yo voy a ir. El Espíritu Santo me está diciendo que me esperan tribulaciones y dificultades, pero no importa, yo voy a Jerusalén a predicar el Evangelio. Y muchas veces una simple lluvia nos impide a nosotros venir a adorar al Señor en el culto, si no vuelve a ver hacia su alrededor. Una simple lluvia nos impide que podamos venir a alabar a Dios. ¿Cuánto más sirviendo a Dios, predicando el Evangelio? Y el apóstol Pablo dice, me va a ir muy mal, pero yo estoy enfocado.
en predicar la palabra de Dios. Ahora, la segunda cosa, en el versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia. ¿Qué tan importante era predicar y dar testimonio sobre el Evangelio de la gracia para Pablo? Tanto así que Pablo dice, no me importa si voy a poner mi vida, yo voy a predicar el Evangelio de la gracia. No importa si me van a matar, no importa, mi vida vale poco en comparación con el Evangelio de la gracia. Estimados hermanos, muchas veces en nuestras iglesias, o en nuestra iglesia, para hablar un poquito más directo, hemos perdido la pasión y la dedicación a predicar el Evangelio de la gracia a otros. Hay muchos líderes que tenían 1, 2, 3, 4 células y ahora no tienen ni una porque han perdido la pasión por predicar el Evangelio. Y esta cuestión debería de ser una cuestión importante, porque si Pablo, que era Pablo, no le importaba exponer su vida al Señor, ¿cómo no nos va a importar a nosotros levantar células, visitar a las personas, predicar el Evangelio a otros, unos con otros? Y hemos dejado esa pasión por un lado. Le estoy hablando a líderes que han sido instrumentos en las manos de Dios, pero ahora hay algo que está fallando, que no está funcionando su vida espiritual. Y Pablo estaba tan enfocado en predicar el Evangelio que le expuso su vida. ¿Somos capaces nosotros de exponer nuestra vida en con tal de predicar el Evangelio? En el Medio Oriente le están cortando la cabeza a los cristianos. Gracias a Dios, porque en nuestro continente tenemos la libertad de predicar a Cristo. Y tenemos la libertad de aceptarlo, de gritarlo. Pero déjeme decirle que va a llegar un momento donde eso va a ser difícil. Donde vamos a desear predicar el Evangelio y no vamos a poder hacerlo. Vamos a tener dificultades. Pero hemos dejado esa pasión por un lado. Es importante predicar sobre el Evangelio de la gracia. Es importante porque miles y miles se pierden, mueren sin conocer a Cristo Jesús. Y nosotros estamos de lo más tranquilos sentados en una silla, cuando deberíamos de estar predicando el Evangelio de Dios. Ahora, ¿qué pasa entonces? Vamos a ver los dos aspectos. Una vez que vimos esto, vamos a ver los dos aspectos. Ahora abra su Biblia en Génesis capítulo 3, versículos 7 al 10. Génesis 3. Versículo 7 al 10. ¿Ya lo tienen? Dice así: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paraba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Esta historia de Adán y Eva desde chiquitos nos la cuentan, ¿sí o no? Adán, el Señor lo forma a la mujer, lo pone en el Edén y le dice: vas a gobernar en este lugar, vas a poder comer cualquier fruto menos el árbol de la vida. Pero viene la serpiente con mucho engaño, envuelve a la mujer y la mujer come del fruto y le da de comer a Adán. Y Adán también come y sucede lo que acabamos de leer. Se abrieron los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. La ciencia del bien y el mal había entrado en el ser humano. Ya sabían lo que era bueno y lo que era malo, porque habían desobedecido las palabras de Dios cuando les prohibió comer del fruto. Ahora, la primera cosa que quiero que veamos aquí, estimados hermanos, brevemente, es que el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Cuando sus ojos fueron abiertos, la primera cosa que ellos hacen es esconderse de Dios.
Y es que la consecuencia del pecado, o la primera consecuencia del pecado, es que nos aleja de Dios. Nos da vergüenza darle la cara a Dios porque sabemos que le hemos fallado a Dios. Ese era el sentimiento que había en Adán y en Eva. Ellos estaban avergonzados porque le habían fallado a Dios, habían humillado a Dios, habían desobedecido al Señor. Y eso lo llevó a esconderse de la presencia de Dios. Muchos de nosotros hemos perdido nuestra capacidad de oración y de comunicarnos con Dios. Hemos dejado de orar. Y yo le pregunto en esa noche, no es una ley lo que voy a decir. ¿No será acaso que hay un pecado en nuestra vida que nos ha alejado de Dios? Que nos está impidiendo que podamos tener una comunión con Dios de la misma forma como sucedió con Adán y Eva. ¿No será que hay algo que no le hemos contado a Dios o que no le queremos contar a Dios? ¿No le queremos dar la cara a Dios? Porque antes no orabas más de lo que oras ahora. Porque antes tenías la pasión, te levantabas por la mañana y orabas y era bonito, pero ahora has dejado de orar. Ahora has perdido esa sensibilidad para buscar la presencia de Dios. Adán y Eva lo primero que hacen cuando pecan es esconderse de Dios. Y es posible que muchos de nosotros andemos escondidos de la presencia de Dios porque hay algo en nuestra vida que nos está fallando. O en algo le hemos fallado a Dios. Ahora, el Señor le dice, ¿dónde estás tú? En el versículo 9. Esta es una pregunta retórica, porque Dios sabía dónde estaba Adán y Eva, pero Él estaba dando la oportunidad de que los dos pudieran confesar su pecado. ¿Y qué hicieron? Los dos justificaron sus hechos. La serpiente que pusiste ahí me engañó. Y el que dijo, la mujer que me diste por pareja me hizo que comiera del árbol. Y no aceptaron su error. Hermanos, ese es otro punto en el que perdemos nuestra capacidad de orar. Cuando no aceptamos nuestros errores, tenemos que aprender a orar con un corazón sincero hacia Dios. Con un corazón donde podamos confesar hasta lo más oculto de nuestra vida. Porque aunque no lo confesemos, tenemos que entender que Dios lo sabe. Dios sabe lo que hacemos en secreto. Dios sabe el lugar donde nosotros vamos y cometemos pecado. Dios conoce nuestros caminos. Dios conoce nuestras malas intenciones. Y por esa razón es que tenemos que abrir nuestros corazones con toda sinceridad a Dios y confesar nuestros pecados. Adán y Eva no lo hicieron. Más bien justificaron sus malas acciones. No justifiquemos nuestras malas acciones. Ahora, la gracia de Dios nos acerca. Mira el versículo 20, ahí mismo del capítulo 3. Dios le dice a la mujer, vas a parir a tus hijos con dolor. Al hombre le dice, vas a trabajar con el sudor de tu frente para poder comer de la tierra. Y hasta que volvás de donde eres, que es la tierra, vas a trabajar. Algunos dicen que esa es una maldición que Dios puso y es el trabajo. Hermanos, el trabajo no es una maldición, es una bendición de Dios. Sin embargo, en el versículo 20, veamos lo que hace Dios. Y aquí se demuestra la gracia, aquí se demuestra el carácter maravilloso de este Dios tan bello. Aquí vemos en el versículo 20, léalo. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de los seres vivientes. Y llamó Dios y hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Que no estaban vestidos. Leímos antes que sí se habían vestidos. Cortaron hojas, las cosieron y se pusieron hojas de higuera, ¿sí o no? Pero viene Dios una vez que está expulsando a Adán y a Eva del huerto. Dice la Biblia que los agarró y les construyó túnicas de pieles. Yo le pregunto a usted, esta gente había humillado, había pisoteado el nombre de Dios. ¿Usted lo hubiera vestido? Hay que le dé frío con esa hoja de higuera. Estos degenerados, ¿sí o no? Pero Dios no es así. El Dios que nosotros conocemos y predicamos es un Dios de amor que todo el tiempo va a tener cuidado de sus hijos. Aun cuando nosotros cometemos errores y nos equivocamos, Dios cuida y protege de sus hijos. Y aquí hay una muestra,
¿Por qué los viste, Señor? Yo tengo algunas razones. Primero, como provisión para la vida dura afuera de Edén. Ellos ya no iban a vivir más en el Edén. Iban a vivir afuera. Y Él los viste con piel porque quizás les iba a dar frío. Quizás los mosquitos lo iba a molestar, qué sé yo. Pero la primera cosa es que Dios está procurando una provisión para sus hijos, aunque le habían fallado. La segunda cosa, para cubrir su percibida vergüenza por la desnudez. Ellos estaban avergonzados. ¿Y qué es lo que hace Dios? Los cubre con túnicas hechas de piel de animales. La otra cosa, para mostrar la diferencia entre las provisiones de la humanidad, ellos se habían vestido con hojas. A las provisiones de Dios, Dios le hizo túnicas de pieles. Hay una gran diferencia. El Dios que nosotros conocemos es un Dios de amor. Y la otra cosa, o el otro ejemplo que tengo por aquí, es el de un padre amoroso, el hijo pródigo. Conocida la parábola del hijo pródigo. Abra su Biblia en Lucas 15. Si usted trajo su Biblia y es un verdadero cristiano, abra su Biblia en Lucas 15. La Biblia no es para tenerla en la casa guardada. Si usted tiene una Biblia en la casa, tráigala, porque aquí se ocupa. Lucas 15, versículo 11 al 24. Antes de leer este pasaje, hay un libro que yo se lo recomiendo a usted. Consígalo, cómprelo, lo venden o lo puede buscar en internet. Ahora es muy fácil conseguir algunas referencias, descargarlo. Yo creo que hasta hay una página que le permite descargarlo. Se titula El Dios pródigo. Es un comentario sobre la parábola del hijo pródigo, que es muy interesante. No, por cuestión de tiempo no vamos a hablar toda la parábola, solamente vamos a tomar un fragmento. Pero si usted puede leer ese libro, yo le invito a que lo busque. Se llama El Dios pródigo. Es un libro excelente que es necesario que nosotros podamos estudiarlo, meditarlo. Porque muchas veces el error que cometemos cuando interpretamos la parábola del hijo pródigo es que solamente nos enfocamos en el hijo pródigo. Y la parábola no es de un hijo. La parábola es del hijo menor, que en este caso es el pródigo, y del hijo mayor. Es aquel que tiene un descontento por la misericordia que tuvo el Padre. Entonces, es erróneo que nosotros únicamente nos fijemos solo en el hijo pródigo, porque la parábola habla de dos hijos. Entonces, le recomiendo que estudie o lea ese libro. Leemos entonces Lucas 15, del 11 al 24 vamos a leer. Y también dijo: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse.
Muy conocida la parábola. La primera cosa, al interpretar la parábola, uno debe de buscar la verdad central que hay en esta parábola. Y es que hay dos hijos. Uno, el que le pide la herencia a su padre. En la cultura judía, las herencias se repartían una vez que el padre moría. Por ende, este muchacho, al estar pidiendo la herencia antes que su papá muriera, prácticamente estaba deseando la muerte de su padre. Le estaba diciendo: yo ya no aguanto más, quiero que te muras ahorita mismo y dame la herencia porque es mía. Eso le estaba diciendo el hijo pródigo o el hijo menor. Sin embargo, es sorprendente en esta historia que relata Jesús, aún tomando en cuenta la cultura judía, que el padre responde positivamente a la petición del hijo menor y le da la tercera parte un tercio de la herencia. El hijo menor tenía que tomar un tercio, el hijo mayor tomaba 2/3. Ahora, era muy común también que los judíos repartieran su herencia en vida y se retiraran de la administración de sus bienes. Lo que no era muy común o no era correcto aquí es que el hijo menor estuviese tomando su herencia y administrándola. Porque en todo caso, al hijo mayor que le tocaban 2/3, a ese era que le tenía que dar la oportunidad de administrar sus bienes, no al hijo menor. Era al mayor. Y esto es inusual. Pero viene este muchacho, toma su herencia y se va a una ciudad y empieza a malgastar su dinero hasta que se quedó sin nada. Me gusta mucho en el versículo 17, que dice: y volviendo en sí, dijo: en la casa de mi padre muchos jornaleros tienen abundancia de pan, y yo aquí no estoy. Ahora, ¿qué estaba haciendo este joven? Estaba alimentando a cerdos. Esa es otra cosa interesante. Para los judíos, el cerdo era un animal impuro, según la ley. Sin embargo, incluso los judíos evitaban siquiera tocar al cerdo porque decían que esa era una forma de contaminarse. Y precisamente estar frente a un cerdo, viéndolo comer, alimentándose, era una ofensa para un judío. Y esto nos indica a nosotros lo bajo que había caído el hijo menor. Porque no solamente estaba viendo a los cerdos alimentarse, estaba deseando comer lo que los cerdos estaban dejando, las sobras de los cerdos. Este joven había caído en lo más bajo, en lo más humillantes de lo que podía caer un judío. Sin embargo, él se crea un plan y dice: puedo ir donde mi padre, porque ahí hay comida. Pero fíjese bien que lo que él dice no es que va a volver a ser su hijo. Su plan era llegar y que su padre lo hiciera como uno de sus jornaleros. Los jornaleros no vivían en la casa del patrón o del jefe. Ellos tenían su casa quizás, pero vivían cerca de la ciudad y eran personas asalariadas. Pero no tenían el privilegio como los esclavos que vivían dentro de la casa. Y él piensa: yo quiero ser como los jornaleros, tener un salario porque ya no soy digno de ser llamado su hijo. Es sorprendente cómo responde el padre cuando el hijo regresa con aquel plan maravilloso. No lo hizo un jornalero. Voy a pedir a los hermanos músicos que ya vayan pasando. Creo que ya se me va cumpliendo el tiempo. No lo hizo un jornalero. No lo hizo un trabajador. ¿Qué es lo que hizo? Lo leímos y lo vamos a leer en el versículo 20. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, ni siquiera permitió que el hijo llegara, porque el padre estaba atento a que el hijo viniera, porque él quizás tenía la esperanza que en cualquier momento aquel hijo rebelde podía volver. Y cuando él estaba lejos, dice, lo vio su padre y fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo? Corrió y se le tiró encima y le dio un beso.
no eres digno de ser llamado hijo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero su padre le dijo, no importa. Lo agarró y lo besó y lo convirtió en su hijo nuevamente. Todo el acto de la ceremonia de la fiesta y el banquete, lo que el padre hizo fue insertar al hijo pródigo a la sociedad y a la familia. Le dio un anillo, eso significaba la aceptación a la familia una vez más. Mató el becerro más gordo. Los becerros más gordos se mataban únicamente en ocasiones especiales. Y posiblemente invitaron a toda la comunidad para que llegaran a celebrar que aquel hijo que se había perdido había regresado. Estimados hermanos, este es el carácter del Dios que nos da su gracia. Este es el carácter de aquel que hace 2000 años murió en una cruz por usted y por mí. Un Dios que no nos desecha. Un Dios que en todo tiempo Él está esperando que nosotros vengamos a sus pies de la misma forma como lo hizo el hijo pródigo. Ahora hay una gran, si usted lee los primeros versículos del capítulo 15 de Lucas, se va a dar cuenta que Jesús cuenta dos parábolas antes de la del hijo pródigo, que es la de la moneda perdida y la de la oveja perdida. En las dos ocasiones, los dos personajes centrales buscan la moneda perdida. Y aquel pastor que se le perdió una oveja busca a la oveja perdida. Es interesante que en el hijo pródigo el padre no busca al hijo. ¿Quién busca a quién? El hijo busca al padre. Hermano, yo no sé, quizás en esta noche usted pueda estar en una situación similar a la del hijo pródigo. Tal vez no tan en el fondo como cayó el hijo pródigo, pero quizás hay algo en nuestra vida que nos ha separado de la presencia de Dios. Y usted dirá, no, yo vengo a la iglesia, pero usted no le habla a una persona que quizás le ofendió, pero usted todavía siente resentimiento porque su esposo la humillaba o porque su esposa le faltaba el respeto, porque usted no ha perdonado a aquellos que le han hecho mal. Quizás como el hijo pródigo necesitamos venir a los pies del Señor Jesús. Quizás como el hijo pródigo necesitamos más de lo que tenemos ahora. Necesitamos ese alimento que solo el Padre puede darnos. Ese abrazo, ese beso que solo el Padre puede darnos. Ese Padre, nuestro Dios, el Dios que predicamos y en el que creemos, no va a ir a buscarnos. Nosotros tenemos que venir a sus pies a buscarle. ¿Por qué has dejado de dar la célula? ¿Por qué ya no sos tan efectivo como líder? ¿Te has alejado de la presencia de Dios? ¿Te has alejado del Padre? Es tiempo de regresar como el hijo pródigo. Y muchas veces nosotros estamos en la iglesia, venimos a los cultos, nos congregamos, nos involucramos, pero hemos perdido la pasión por predicar el Evangelio. Ese Evangelio tan maravilloso, lleno de amor. Ese amor tan bello que nos levantó del lodo podrido donde nosotros estábamos. Y yo le puedo decir a usted, estimados hermanos, si hay una persona aquí que ha necesitado de esa misericordia del Padre amoroso, yo soy el primero. Porque usted no tiene ni la más mínima idea de dónde Dios nos ha sacado. No merecíamos ni siquiera que Dios nos mirara, pero Dios te ha visto, Dios te ha bendecido, Dios ha derramado su gracia sobre su vida. Pero no es posible que hayamos dejado de orar como orábamos antes. No es posible que hayamos dejado de servirle a Dios como le servíamos antes. Es necesario que entendamos la gracia de Dios. Y hoy Dios quiere darnos esa gracia. ¿Hay alguien que quisiera recibir esa gracia? ¿Hay alguien en este lugar que quisiera aceptar al Señor Jesús y venir como el hijo pródigo a sus pies y recibir esa misericordia y ese amor maravilloso que solo Él puede dar? Si hay alguien, puede levantar su mano. Queremos orar con usted. ¿Hay alguien? Si no es así, le invito a que se ponga de pie.
que darle gracias a Dios por su misericordia. Y déjeme decirle, hermanos, no es necesario estar frente a los cerdos o en una situación similar a los cerdos. Con solo el hecho de haber perdido la pasión por comunicarnos o por tener una comunión con Dios, es necesario que nos acerquemos más a Dios. Con solo el hecho de haber dejado de trabajar para la obra de Dios, como lo hacíamos antes, eso nos aleja de Dios. Y yo lo invito en esa hora que se acerque a Dios, que se acerque al Padre, que Él está con sus brazos abiertos para darle un abrazo y un beso, ponerle el anillo en el dedo y darle el becerro más gordo y celebrar junto a la comunidad que Él es nuestro Padre y es un Padre misericordioso. Señor, en esa hora te damos gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque tu gracia ha sido derramada sobre nuestras vidas. Y no hay mejor forma, Dios, no hay mejor representación, Dios, de esa gracia que aquel sacrificio en esa cruz de Calvario, Señor. Cuando tu palabra dice que no hubo parte de tu cuerpo que no hubiese sido golpeado y reventado, Señor. Ese sufrimiento, ese dolor, debimos haberlo sentido nosotros. Pero tu amor fue grande, Dios, que entregaste a tu Hijo unigénito para que nosotros pudiéramos tener esta salvación maravillosa. Señor, perdona nuestros pecados, Dios. Señor, perdónanos porque te hemos fallado, Dios. Hemos hecho pecado, Dios, ocultos y conscientes. Perdónanos en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy te pedimos, Dios, que esa gracia poderosa pueda ser efectiva en nuestra vida, Señor. Queremos orar como orábamos antes. Queremos ser líderes efectivos como éramos antes, Señor. Queremos predicar ese evangelio con gozo a aquellos que no te conocen, presentarte, Dios, esas buenas nuevas de salvación que solamente tú puedes dar. Y solo sabemos, Dios, que con tu ayuda podremos hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.